Bienvenidos al repaso de la actualidad aquí en Ayun Sur Televisión, nuestro ratito de cada semana para contarles las principales noticias que nos deja esta en la que estamos ya terminando su último día laborable, oficial laborable, con todos ustedes. La gran noticia de la semana ha venido desde el cielo. Ha llovido esta semana. Han sido 2 días solamente de lluvia, pero es verdad que le han venido al campo, y nunca mejor dicho, como agua de mayo casi, en pleno octubre. El campo se ha mojado, la aceituna la ha recibido de buen agrado, otros cultivos de la provincia también le ha venido bien y en definitiva el agua ha caído en forma de euros casi desde el cielo. Es verdad que no soluciona el problema totalmente y estamos viendo ya uno de los campos a los que hemos ido esta semana, pero lo alivia. La lluvia ha aliviado la situación de estrés hídrico que soporta el olivar, además de favorecer sobre todo a la aceituna destinada a los molinos para fabricar el aceite de oliva. Se refresca el ambiente. El cambio de temperatura es más que suficiente para que se note un pequeño cambio climático dentro de los olivos y sobre todo la aceituna que se va a destinar a molino, a aceite de oliva, ahora pesa un poco más, tiene más agua, es más fácil de coger y el árbol sufre menos. Además, la planta se prepara mejor para la siguiente campaña. En Araal han caído en nuestro entorno unos 30 litros por metro cuadrado esta semana durante 2 días consecutivos. Una buena cantidad para que la aceituna haya respirado un poquito. En propio campo nos lo ha explicado el secretario general de COAG en Araal, Francisco Manuel Fernández, y el vicesecretario de la misma asociación, Adrián Moreno. Mayormente lo que estamos viendo los agricultores es refrescar el ambiente. Ahora mismo lo que ha llovido supone una pequeña alivio a nuestros olivos. Los secanos aún siguen necesitando mucha agua, pero simplemente en el cambio de temperatura que vamos a sufrir en estos días, pues es más que suficiente para que notemos un pequeño cambio en nuestros olivos. Sí, porque la aceituna en general, con tantísimo calor que ha hecho, habrá habido años mejores, ¿verdad? El periodo seco y caluroso ha sido muy largo, excesivamente largo. Eso ha repercutido, como hemos dicho muchas veces, en disminuciones de calibre, en estrés hídrico desde el mes de junio, y a las alturas que estamos, pues ya ese descenso de temperatura ya lo agradece el olivo. Si a eso le sumamos la media de 30 litros que se han recogido en menos de 24 horas, que empezó ayer por la tarde a llover, pues estamos de momento contentos, pero que haya un poquito más de evolución, evidentemente, llueve algo más. Lo que sí es verdad que nunca llueve a gusto de todo, ¿no? Porque se moja el cultivo, digamos, se refresca el ambiente, pero claro, con la lluvia no se puede recoger. Bueno, pero eso no es problema. Es bueno esperar un par de días o 3, que la aceituna tome el agua que ha caído y que haga un poco de tamaño y que para que haya una mejor recolección, la aceituna se suelta mejor, pero vamos, que en realidad el daño ya está hecho, la lluvia viene muy tarde y se va a poder coger un poco más, pero vaya, tampoco es una solución. Esto le viene muy bien a la planta porque la planta pues se vuelve a tomar vitalidad, se pone más verde para las próximas cosechas, y a lo que más beneficio le va a hacer esta lluvia es al molino, que aunque no va a producir mucho más aceite del que tiene ya, porque como digo, el daño está hecho ya, a lo mejor madura un poco más, da un porcentaje un poquito mayor de aceite, muy poco, pero sí va a ayudar a la hora de desprender el fruto de la planta, se va a poder recoger mejor porque va a pesar un poco más y va a sufrir menos el olivo a la hora de desprender esas aceitunas del árbol. Con todo, es complicado hacer un balance de la campaña todavía, ¿no? Pero es verdad lo que decía tu compañero hace un momento, ¿no? Demasiado calor, demasiado tiempo. Demasiado calor, demasiado tiempo, el daño está hecho ya, la lluvia han venido muy tarde, altas temperaturas cuando estaba el hueso haciéndose es lo que en realidad ha provocado que los tamaños sean pequeños, y el balance general regular malo. Continuamos contando las historias de la jornada de hoy. Variamos un poquito el guión de nuestro informativo hoy y van a entender enseguida por qué. Y adelantamos nuestra entrevista para hablar de
cultura. Hablamos de teatro, del teatro que se va a poder ver tanto hoy como mañana sábado en Aral. Y hablamos de una de las obras más importantes quizás de la historia en lo que respecta al teatro fantástico. Nos tenemos que retrotraer al año 1906, cuando el belga Maeterlinck edita una de sus obras más complicadas, El pájaro azul. Vamos a pensar que estamos en 1906, hace 101 años, y sin embargo, tan solo tardó 2 años en estrenarse esa obra de teatro, que además se estrenó en París por Stanislavski, el clásico a la hora de el temario de los actores, a la hora de la introspección de los actores en su formación. Bueno, El pájaro azul es una obra de teatro que se va a poder ver este fin de semana aquí en Aral, esta noche y mañana. De su importancia hablan otras cosas, de que cuando fue llevada al cine en 1976, George Cukor, que era el gran director de la época, se llevó al plató a Elizabeth Taylor, a Ava Gardner y a Jane Fonda, ni más ni menos. E incluso, en una época que acaba de salir de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo para financiar la película a medias. O sea, estamos hablando de una obra importantísima de teatro que este fin de semana llegará. Al no prometer presión a nuestras dos invitadas, que además adelantamos la entrevista porque dentro de un ratito tiene que estar ya en el teatro, en las tablas del teatro. Marisa Barrón, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Adela Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Decir que no es por meteros presión, pero la obra es una pasada, ¿eh? El guión, la importancia de la obra. Fíjate que hablábamos de que en 1906 se escribe, el año 1906, que no había Twitter, no había redes sociales, no había nada para comunicarse de un día para el otro, y 2 años después ya se estrenó, Stanislavski la estrena. O sea que, contad un poquito cómo ha sido vuestra vivencia para llevar a este enorme guión al teatro. La verdad que ha sido un poquito complicada. Creemos, todavía que está ya montada, la vemos un poquito complicada, porque son muchos personajes, la obra ya sabemos de la importancia que requiere, entonces muchas veces parece que tú no vas a llegar a esa altura que merece la obra, ¿no? Trabajamos con muchos niños, que son la primera vez que se montan en un escenario. El haber tanta gente ensayando nos complica aún más todavía, porque no nos dedicamos a esto, tenemos que trabajar, entonces, para ponernos todos de acuerdo en los horarios, coincidir, nos cuesta muchísimo trabajo. Cuanto más gente hay en escena y montar la obra, más trabajo nos cuesta ensayar. Entonces para nosotros eso es lo más complicado. ¿Qué edades tienen los niños pues obra? Desde 8 años, quizás tendrá la más pequeñita, ¿no? O el más pequeñito, 7, 8 años, hasta 12, 13... El Stradinés ha ido a por un guión complicado, ¿no? No habéis ido por Doña Rosita la soltera, ni nada. Habéis ido a Tela Marinera, Sí. ¿no? Además, nuestro director, Julio, tenía ganas de hacer esta obra desde hacía ya tiempo. La elegimos entre todos, la votamos, pero sí que es verdad que él tenía ganas de hacer una obra ya de este calibre, ¿no? ¿Habéis visto la película o habéis leído algo sobre ella? Sí, yo he visto la película. Yo al principio no quería verla porque sí que es verdad que si ves la película, ves el trabajo de otros actores, como que te puedes un poquito contaminar en ese sentido, pero ya al final terminé caí y la vi, porque algunos compañeros ya me habían comentado que la habían visto y demás, y también bueno, te da otra visión al final. Bueno, la visión de Te ayuda, Cukor, te ayuda también. Y al final también, sí. Te ayuda. Sí, hablamos hace un momentito que George Cukor en aquella época consiguió convencer a Ava Gardner, a Jane Fonda y a Elizabeth Taylor para que hicieran la película juntas, ¿eh? O sea, sería hoy impensable lo que reunir a tantísima estrella. El guión del Pájaro Azul, cuando uno ve la película dice, esto de llevarlo al teatro es muy difícil, o sea, un cementerio, una hada, muchos niños, y sobre todo trasladar la mente de los niños a la búsqueda de esa felicidad etérea al patio de butacas, ¿no? ¿Ese trabajo cómo ha sido? Pues ha sido muy complicado. Julio ha tenido que adaptar un poco la obra porque era excesivamente larga. Eso es interminable, vamos, la obra dura 2 horas y larga, cerca de 2 horas y media, 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Entonces, mantener el papel de los niños era larguísimo, entonces ha tenido que ir adaptando un poquito los textos, y eso, ha tenido que adaptar un poquillo porque si no esto se nos hubiese ido ya demasiado largo, es un trabajo excesivo para niños que no se han montado nunca en escena. ¿Y vuestros papeles en cuestión? ¿Cuáles son los vuestros? Adela, Marisa. Yo soy la gata. La gata. Y yo soy la vecina Berlingot, o helada vieja, como... helada dura. helada vieja,
que es la que aconseja a los niños en esa búsqueda de ese pájaro que les va a dar la felicidad. Y... ¿Vosotros pensáis que es una obra hecha para teatro o para cine? Porque tú acabas de decir que es complicadísimo llevarla a un escenario, ¿no? Es complicado porque tiene muchos distintos escenarios, tiene unos escenarios muy complicados, tú lo has comentado ya antes, ¿no? El cementerio, el bosque, la casa de los niños, la noche, las 7 puertas en las que habla de las puertas, es muy fantástica. La verdad es que, hombre, hecha en el teatro yo creo que queda, a mí particularmente, como el teatro me gusta más que el cine, yo creo que sí, se puede montar. Claro, también ya depende de los medios que se tengan, claro. Que se tengan. Nosotros los medios que tenemos son limitados, ¿no? Por así decirlo, y claro, nos ha costado un poco eso, el tema del cambio de escenario, que muchos cambios. Yo creo que es la obra que hemos hecho que más cambios de escenario tiene, mucha gente en escena, mucho vestuario, mucho... Claro. Y al final cuesta un poquito más, pero bueno, después también es gratificante cuando lo ves. Se utiliza mucho, muchas proyecciones, entonces eso ayuda mucho también a la hora de los cambios de escenario. Y yo creo que al final están tirando muchas compañías de todo ese recurso, sí, de las proyecciones. Esos recursos, claro, son más fáciles que cambiar. Fíjate que el año pasado llevaron a Sevilla una adaptación del cuento de Navidad de Dickens y era todo proyecciones. Claro, una obra como esa, llevarla... Intentar manejarla con escenario físico, con atrezo, es muy complicado. Nosotros también, nuestro director ha tirado esta vez, quizás será la que más de proyecciones para representar los distintos escenarios que... También así ahorramos tiempo, porque a la hora de cambiar un escenario, cambiar y poner otro totalmente diferente, lo tenemos que hacer también nosotros. Claro. Entonces era un caos con tantos niños, con tanta gente allí, entonces... Al hacer proyecciones se tarda mucho menos y no es la obra tan larga, que ya de por sí la obra era extensa. ¿Qué tiempo lleváis con el ensayo, más o menos, desde que dijiste cómo hacerlo? Pues llevaremos... Empezamos el curso escolar, ¿no? Con el curso escolar empezamos con los talleres de los niños, porque estos niños han salido de talleres de teatro de los colegios, y entonces se empezó con el curso escolar en septiembre, octubre, ¿no? Septiembre-octubre, pues un año, prácticamente. Paramos en verano. En verano paramos el mes de agosto prácticamente, que era lo único que se ha parado. Sí. Y ya está, pues prácticamente un año. Prácticamente un año. Vuestra inquietud entiendo que os lleva ahora a otras cosas, ¿no? El Pájaro Azul se estrena, va a estar 2 días en Aral y después lo vais a llevar a otro sitio. Es complicado. Esta obra es complicada. Esta obra es complicada llevarla por la cantidad de niños que mueve. Somos casi más de 40 personas. Entonces, es muy complicado llevarlo. Ojalá este trabajo se llevará a otro sitio, ¿no? Porque ya que el trabajo es muy extenso, muy complicado, a ti te gusta representarla en otro sitio, no solamente aquí en Aral, pero la verdad que es complicada con tanta gente. También poner de acuerdo a tanta gente y sobre todo a los niños que tienen un montón de actividades, además son chiquititos, tienen 8 o 9 años y te dicen, ahora tengo música, tengo inglés, entonces es muy complicado. Ahí sí es complicado. Es complicado. Es muy complicado. ¿Qué más tenéis, qué habéis hecho hasta ahora? ¿Qué obras? ¿O cuál vais a hacer ahora? Bueno, ahora todavía no sabemos, porque eso una vez que se termina... Es cuando empezamos a leer, ya teníamos cuando está también el concierto de San Ovidio, que la teníamos entre el concierto de San Ovidio, la teníamos pendiente, no sé si la haremos ahora. Normalmente lo que pasa es que cada año hacemos un drama, bueno, esta no es un drama, pero bueno, normalmente hacemos un drama, una comedia, entonces ahora tocaría comedia. Aunque ya de antes hemos hecho... El Conde Burra vuelve de las Cruzadas, que era una comedia. Después hemos montado esta y ahora pues se supone que haremos una comedia, no sabemos. ¿En cuánto habéis dejado la obra, el metraje, la duración? Son 2 horas y cuarto, cerca de 2 horas y media, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, depende... ¿Con descanso en medio? ¿Paráis o no? Paramos, es que como hay que cambiar los decorados, yo creo que en ese sí que se hará un descansito. Será un descansito, pero mientras cambiamos no muy largo, porque si no sacas a la gente de... Sí, porque tenéis que resumir 7 escenas, resumir un poquito el libro, ¿no? El texto inicial en 2 actos. En 2 actos, por eso entre medio y medio, como hay que cambiar varias veces el decorado, pues yo creo que en ese momento sí que se hará una paradita cortita, un descansito cortito. Muy bien. Vosotros normalmente, esto es un llamamiento claro que la gente vaya al teatro, o sea, al teatro hay que ir. Pero ya además tenemos en Aral una programación espectacular este otoño. Vosotros soléis ir, escapáis, porque la oferta aquí es verdad que en esta zona es la que es, ¿no? Pero
Sevilla está ahí un paso y... Claro, Sí. sí, pero ahora la verdad es eso, que aquí vienen obras muy buenas. Sí. Al teatro nuestro ya no tenemos que irnos a Sevilla a ver obras buenas. Y la verdad es que sí, que solemos ir también cuando nos lo permite nuestro horario, porque nosotros solemos ensayar a lo mejor los viernes. Entonces, si las obras son los viernes, pues lo tenemos muy limitado. Que no son los viernes, son los sábados, pues sí que y miembros de nuestro grupo suelen ir mucho al teatro. También ¿Cuántos sois? nos ponemos de acuerdo, incluso vamos Eso. vamos en grupo. Ajá. ¿Cuántos sois en el Jardinier? El grupo de teatro adulto, Adultos seremos 10, 12, ¿no? No sé. no somos más, ¿no? Sí, más. Bueno, adultos, luego tenemos que lo los que grupos pasa, jóvenes, claro, que somos varios. que somos varios grupos, lo que pasa que claro, nosotros los que no hemos quedado ya se han quitado algunos que han vuelto a entrar en esta obra porque nos hacían falta más gente, entonces han entrado, pero realmente ya vamos, no somos tan extensos como éramos antes, ya vamos quedando menos. Bien. Bueno, pues hoy y mañana El Pájaro Azul, esta obra cumbre casi, que además acaba de cumplir un siglo de vida su primer manuscrito. Se puede ver en Aral. Muchas gracias, mucha mierda, Eso. para la representación. Eso. 2 días, ¿a cuánto está la entrada? ¿Barata? 5 euros, A 5 euros. euritos, o sea que no- Está baratita, Está baratita. baratita, ojalá se llene. Ojalá. Esperemos que sí. Ojalá se llene el teatro y la gente disfrute mucho con vuestra representación, que es todo un reto, desde luego. Le invitamos, no ahora, no antes, sino el lunes o el martes, se descargan ustedes la peli, que seguro que hay un Sí, montón de sí, portales, claro. donde está todavía Claro. la película Sí, sí, y se puede Sí, descargar cierta. libremente y la ven, pero después de la obra, ¿eh? Para que comparen. Y Claro, sobre ya todo, comparan. Claro, porque una vez en el teatro le van a dar mucho valor a lo que habéis hecho, porque es un montaje que sin Claro. verlo es evidente que, Es verdad que ha tenía sido un cool. mérito impresionante, pero cuando se vea la película o que tenga curiosidad, que compre el libro o lo descargue, porque tiene más de 70 años ya en la muerte del autor y pueden descargarlo libremente sin derechos, pues lo leen y verán ustedes que el mérito es impresionante. Enhorabuena, actrices, mucha Gracias. mierda Eso, muchas en el gracias. Teatro de Aral hoy y mañana. Gracias. Venga, Muchas gracias. Y no se me asusten los telespectadores, que jamás se le dice a un actor mucha suerte cuando va a estrenar. Jamás. Hay que decirle mucha mierda. Un día lo explicamos tranquilamente. Enseguida más noticias. Hemos hablado de teatro en nuestra entrevista, dejamos que nuestras actrices se vayan rápidamente porque tienen representación, su primera representación dentro de tan solo unos minutos, y les hablamos de cultura también, pero en esta ocasión de literatura, porque esta semana hemos estado en la presentación de otro libro que se suma no solo al patrimonio literario de Aral, sino al de su autor. Esta semana ha presentado su último libro José Antonio Martínez Rodríguez, Acoso escolar, bullying y ciberbullying. Se llama ese libro, que fue presentado por el alcalde de Aral, Miguel Ángel Márquez, en la Sala Sevilla de la Casa de la Cultura. Su hija realizó una larga reseña del abogado contando el recorrido existencial de este doctor en Derecho, de origen humilde, pero hecho a sí mismo. El alcalde destacó la importancia del tema tratado en el libro, de máxima actualidad, que sirve de guía a las familias para saber cómo afrontar este problema. Es el libro ya 13º que publica este doctor en Derecho, que precisamente el Derecho es una de sus principales excusas a la hora de publicar un libro. Recordemos que uno de los más famosos por la repercusión que tuvo fue el que publicó analizando el proceso judicial al que se enfrentó Jesucristo antes de ser crucificado. Allí estuvimos en la presentación de este libro. Desde las 7 de la tarde de este viernes se está celebrando la marcha contra el Alzheimer, la marcha solidaria a favor de Alce y Aral. Se celebra en la tarde de hoy, además con mucha gente que se ha sumado a una iniciativa en la que se colabora por tan solo 5 euros. En ediciones pasadas se han rozado los 1000 participantes. Además, la forma de participar es tan sencilla como aportar esos 5 euros en apoyo a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Aral. Las inscripciones estuvieron abiertas del 2 al 19 de octubre en la Asociación Alce Aral, en el Pabellón de Deportes o en la Casa de la Cultura. Ha salido esta marcha solidaria, como decimos, a las 7 desde la Fuente del Pulpejo. Con una dificultad muy baja, se trata básicamente de pasear, de caminar por la localidad durante una distancia de tan solo 4
kilómetros. Se trata simplemente de caminar a favor de la gente que trabaja contra el Alzheimer para ayudar sobre todo a paliar los efectos de esta enfermedad. Un año más, una iniciativa solidaria importante. Tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe. Una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Desde el próximo lunes, si acude a su centro de salud pidiendo cita previa, podrá vacunarse contra la gripe. Ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe de este año en Andalucía, una campaña para la que la Consejería de Salud de la Junta ha dispuesto de 1,25 millones de dosis de vacunas, cuya virulencia prevé que sea moderada, según las previsiones presentadas por la Secretaria General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía, Josefa Ruiz. Estas vacunas han supuesto un coste de más de 4 millones de euros y se van a dispensar en 1.581 puntos de vacunación hasta final de diciembre, aunque se podrá prorrogar en función de cómo evoluciona la gripe. Como en años anteriores, la Junta no participa en la compra centralizada de la vacuna, como hace la Administración Central y 12 comunidades autónomas, sino que compra directamente este medicamento. Se trata simplemente de trabajar contra la gripe y aumentar la tasa de vacunación de personas mayores. El año pasado solamente se vacunó el 56,5% de los mayores andaluces y además convencer, y esto ya es llamativo, al personal sanitario para que se vacune, ya que no llega al 25% el que lo hace. Por séptimo año consecutivo, este año se vacunará también contra el neumococo, una prevención necesaria para mayores de 65 años que no se hayan vacunado nunca contra esta enfermedad. La vacuna incluye 2 virus de cepa A y uno de cepa B, y lo ideal, recuerden, es vacunarse en octubre y en noviembre, porque el efecto de la dosis se evidencia un mes después de la vacunación y el pico de la gripe se suele producir en enero. Atención, porque es indispensable para embarazadas y todas aquellas personas que tengan contacto con mayores, en especial cuidadores y trabajadores de centros de mayores, personal sanitario, servicios públicos, profesores, bueno, pues todas estas personas deben vacunarse contra la gripe. La gripe, por cierto, será el eje central del programa del doctor Andrés Ruiz de este mes, aquí también en Ayón Sur. Esta semana hemos estado en Gerena, aquí en la provincia de Sevilla, para asistir a un importante acto al que fue invitado a esta casa y desde luego nos ha encantado asistir. La periodista Julia Otero recibía el premio de comunicación Alonso Vicedo. Es uno de los premios de periodismo más importantes que se dan en España y lo da este municipio de la provincia de Sevilla. De la importancia del premio habla la persona que le da nombre, fallecida hace más de 20 años, cuando tenía solo 34 años de edad y ya tenía 4 premios Onda. Fue director de Radio Sevilla, un periodista de raza que se dice, y da nombre a un premio que han recogido en Gerena, entre otros, a lo largo de su historia, Iñaki Gabilondo, el Gran Wyoming o Madre Teresa Campos, entre otros muchos. Bueno, pues esta semana lo ha recibido Julia Otero. Es un premio anual, un acto en el que la presentación corre a cargo de su amigo y colaborador, el escritor peruano Fernando Iwasaki, que hablaba así de la homenajeada, y ella misma hablaba también así en el atril de la importancia de esta, nuestra profesión, la del periodista. La trayectoria de Julia Otero no solo ha sido distinguida con los premios más importantes del paisaje audiovisual, sino que los ha conseguido sin traicionarse a sí misma, porque Julia jamás ha hecho concesiones a la banalidad, la casquería, la crónica rosa o la espectacularidad en la información, como la definió el filósofo Guy Debord. Fui gabinetero de guardia durante varios veranos y entonces comprendí que los beneficios empresariales de los flamantes holdings de la comunicación tendrían consecuencias inversamente proporcionales
sobre la calidad de la información y la estabilidad laboral de los periodistas. Por eso se me antoja más extraordinaria todavía la trayectoria de Julia Otero, pues continúa en la primera línea de la información sin arriar ninguna de las banderas que han prestigiado su carrera. La crítica, la decencia, la cultura, la justicia, la curiosidad intelectual, la sociedad laica y los derechos de los más débiles, niños, ancianos, mujeres, inmigrantes y, por supuesto, animales silvestres y de compañía. Siempre contra la crueldad, los atropellos y la iniquidad. Con la entrega del 18º Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo, el Ayuntamiento de Gerena y la Diputación de Sevilla no solo galardonan a una ejemplar profesional, sino a una forma ejemplar de ejercer la profesión. Pienso en los compañeros curtidos en varias redacciones desde 1978, la edad de nuestra Constitución, y no me cabe la menor duda de que a ellos les consta cuánto se merece, Julia, este premio. No obstante, si pienso en los jóvenes egresados de las modernas facultades de Ciencias de la Información, querría que supieran que a su edad, e incluso antes, Julia ya dirigía programas, tomaba decisiones y asumía responsabilidades cuando la democracia española era una primavera más fría que este otoño caliente que nos ha tocado vivir. No puedo formular elogio mayor que mi certeza en la justicia de este Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo, cuya alegría celebramos por igual la audiencia de Julia en la Onda y especialmente los ciudadanos como ustedes, como todos nosotros, que compartimos la Onda de Julia. Me siento, aunque no se lo crean, los elogios me abruman muchísimo. Después de escuchar a Fernando, al alcalde, a la diputada, a todos los que están en esta mesa acompañándome, después de este aplauso, me siento abrumada, enormemente agradecida por las palabras que me han dedicado, extraordinariamente y excesivamente generosas. Yo creo que el único secreto, el único truco, además de la humildad y a ser posible de la bondad, ya sé que no se lleva. Hablar de gente buena o de ser buena persona no es un mérito que se otorgue a los comunicadores o a los periodistas. Y hay un gran filósofo llamado Kapuscinski que decía que no es posible ser mala persona y buen periodista. Yo creo eso e intento dormir cada día con la conciencia tranquila. El gran secreto es que te guste la gente. El periodista o el comunicador solamente es alguien que cuenta algo a una persona que te está escuchando. Que te guste la gente significa que te enamora la gente. No se puede ser misántropo y dedicarse a la comunicación. Te debe gustar la gente, sus historias, lo que te cuentan, cómo te lo cuentan. Tienes que saber qué esperan de ti, con qué palabras esperan escucharte, en qué causas esperan que te mojes, en cuáles exigen que tengas una actitud ejecutiva y beligerante. Yo creo que eso es que te guste la gente. Por tanto, la gente, sus historias, escucharla, saber lo que exigen de ti, creo que es la base de la comunicación. Es fundamental la responsabilidad social del comunicador, ¿no? No incendiar, no hacer de pirómanos, al contrario, dar mensajes que sean balsámicos, responsables, tender puentes. Y si te rocían con agua helada, no importa, porque hay que mojarse muchas veces. Quiero decir que si no eres periodista de raza, si no entiendes como una obligación moral lo que tienes que contar y cómo tienes que hacerlo, el miedo te hará no acercarte a la escalera cuando el resto te lo diga. Es una parte de ese acto de entrega del Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo en Gerena. Cuando acabe nuestro informativo lo van a poder ver en su integridad. Desde el atril, entre otras cosas, dijo ella cosas como esa, que el periodista
si le tiran un jarro de agua fría, debe mojarse más todavía, debe ser portavoz de la sociedad, no un publicista ni un portavoz de un político de turno. Y nos alegramos además de esas palabras de nuestra compañera. Con nuestra directora, con Carmen González, hablamos al final del acto con Julia Otero, que nos concedía esta entrevista en el mismo escenario donde recibió el premio, para hablar de este importante galardón. Acaba de recibir Julia Otero el 18º Premio Alonso Vicedo aquí en Gerena. Se une a una lista que forman Iñaki Gabilondo, El Gran Guayomi, Carlos Herrera, María Teresa Campos. Bueno, la lista es interminable, cada uno de un estilo. Y Julia Otero va a perder un momentito, además se lo agradecemos porque, recordemos, hacer el programa en Barcelona. Rápidamente se me viene cuando hablamos de radio en Barcelona. Hola Julia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se viene a la mente Radio Miramar, pero eso ya digamos que... No, claro. Es que yo haciendo el estudio de Miramar. No. Yo empecé en Radio Miramar, estuve en Radio Miramar, empecé a los 20 años y estuve hasta que lo dejé para hacer 3x4 en Televisión Española. Estuve 7 años trabajando allí. Cuando has dicho ahí que era alucinante que Wasaki se acordara de la Crónica del Alba, yo levanté la mano allá atrás. Mi padre la escuchaba, porque mi padre era de los que cambiaba de Hora 25 a Crónica del Alba continuamente, día y noche, por la mañana, por la tarde, era pegado a la radio siempre. O sea, yo era el segundo en el auditorio que escuchaba Crónica del Alba. Pues me dejas perpleja porque es que era un programa además muy sencillo. Fue el primero en cadena que yo pude hacer. A través de la COPE, que en aquel momento no tenía cabecera en Barcelona, y Radio Miramar, que era una emisora privada de otro propietario, fue la cabecera durante muchos años de la COPE entonces. Y bueno, fue pues una oportunidad que me dieron de hacer un programa en cadena con 20 y pocos años, creo que tenía 23 o 24 años, y la verdad es que lo recuerdo con cariño, pero yo pensaba que no había ni un ser humano que recordase aquel programa, porque en la vida me ha pasado muchas veces una cosa muy curiosa, gente a la que yo había entrevistado cuando estaba en la radio. Trabajé en la radio muchos años antes de empezar en televisión, ¿no? Porque empecé muy joven, y entrevistaba a gente que cuando venía a la tele me decía, encantado de conocerte, ¿no? Y yo decía, no, si es que es la cuarta vez que te entrevisto. Las otras 3 fueron en la radio, pero nadie me recordaba, ¿no? Parecía a veces que nazcas en el momento en que empiezas a hacer televisión, ¿no? Que es el fenómeno de la popularidad, digamos. Pero la verdad es que el recorrido que te da la radio no te lo da ningún otro medio. Ni la felicidad tampoco. Y la proximidad. O sea, el artefacto como medio de la radio desaparece. En la tele está ahí muy presente, quiero decir, hay una pantalla, hay focos, hay un plató. Y es un poco más de teatro, ¿no? Sí, hay algo que se interpone entre el emisor y el receptor, ¿no? Hay demasiada parafernalia. En la radio hay un tú a tú, una distancia muy corta, que es la que da la característica primordial y mágica a este medio de comunicación. Yo quería preguntarte algo, porque has dicho antes que los periodistas tenemos que estar por encima de muchas cosas, entre ellas las críticas en las redes sociales. Claro. ¿No te parece que ahora mismo, en la situación actual, esas críticas hacen que nos condicione mucho a la hora de hacer este trabajo? Sí condiciona, pero no podemos dejarnos vencer porque es lo que esperan. Es decir, hay auténticas jaurías organizadas que cuando alguien se pronuncia respecto a cualquier tema, sobre todo si es un tema delicado, mucho más, que se lanzan a la yugular, porque intentan disuadir, intentan que cuentes hasta 100 antes de pronunciarte, pero eso es acabar con la capacidad con la libertad de expresión. Entonces lo que no puedes es tener miedo. A veces resulta bastante duro eso, precisamente. Sí, vamos, por lo menos a mí me resulta muy duro. No, es que es muy duro. Muchas veces lo es. Lo injusto que es muchas veces, personas que se pronuncian sobre un titular que ni siquiera han abierto para leer, pero hay que estar por encima de esa actitud hostil, acrítica en el sentido intelectual, ¿eh? Hay que pasar por encima de eso, porque si no es que se te comen. Libres, Claro. La libertad, oye, hay que ganársela y ejercerla todos los días. Y si algo de lo que opinas o dices no gusta a un sector, pues mala suerte. Es muy importante que no hagamos inmersión ideológica. Quiero decir, el que solamente escucha determinado programa de radio
y lee determinado periódico, determinada cadena de televisión, y todo coincide con su opinión, acaba radicalizándose forzosamente. Lo importante de ese trabajo es abrir las ventanas, que en los espacios haya gente de todos los colores, sensibilidades y matices, y que se intercambien impresiones. El que no quiera intercambiar, a mí no me interesa. A mí el hooligan no me interesa. Y tengo, creo, la gran suerte de tener una audiencia muy particular, que es muy poco hooligan, muy defensor de lo que creen, cada uno lo suyo. Sea lo que sea, ¿verdad? Que sí. El problema es que, pero que una cosa es que quieren oír otras versiones, ¿no? Sí. Y otras ideas. Y yo procuro en el programa, además, que estén recogidas todas las sensibilidades. El problema no es lo que pienses. El problema no es lo que pienses, es que no dejes pensar a los demás, ¿no? Exacto, exacto. Es el problema hoy en día, que en las redes o en cualquier otro medio se posicionan, pero no quiere que nadie se posicione en contra de eso. Entonces hay muchísimas opiniones de todos los tipos y es lo que hay que aceptar, incluso desde nuestro punto de vista. Si no te gusta, pues eso es lo que hay. Pero eso nos condiciona, ¿eh? Sí, pero si uno cree que actúa con responsabilidad, los batacazos que puedan venir son más relativos, ¿no? Tú haces lo que haces y dices lo que dices porque crees que eso es lo responsable, ¿no? Bueno, pues si a otro no le parece lo mismo, está en su derecho, siempre y cuando haya respeto. Yo solamente respeto las opiniones ajenas que me plantean con respeto. No solamente las acepto, sino que las escucho y estoy dispuesta a cambiar de opinión. Creo que el buen periodista, bueno, el buen ciudadano, es el que está dispuesto a cambiar de opinión si alguien discordante te convence de lo contrario. Yo he cambiado de opinión en algunas cosas, solo faltaría, ¿no? Evolucionamos, nos hacemos mayores, cambiamos. Como decimos, el acto se llevó a cabo en Gerena, ese acto de entrega del premio Manuel Alonso Vicedo. Cuando acabe este informativo podrán verlo en su integridad aquí en nuestras pantallas. Un acto cortito, conciso y desde luego más que interesante. Como interesante es, y más que nunca, la información deportiva que nos trae ya Alejandro Solano. Muy buenas, ¿qué tal? Arrancamos ya este espacio deportivo hablando, como no podía ser de otra manera, de la gran victoria que consiguió el pasado fin de semana el atleta local Jesús Brenes Gómez en la media maratón Marchena Paradas. El atleta local subió a lo más alto del podio, al igual que hizo una semana atrás en la media maratón de Osuna. Viene de estar mucho tiempo parado por una lesión, pero eso no impidió a Jesús lograr la victoria de esta prueba, que completó en un tiempo de 1 hora 11 minutos. Ahora el aralense ya piensa en nuevos objetivos. La verdad que este año estoy intentando correr todo lo que vayan conjuntos de carreras populares, Campeonato de Andalucía, duatlón, e intentaré hacer algún triatlón. En verdad voy a meter la modalidad de duatlón ahora, que estoy preparándome, haciendo algunas transiciones y aparte de mejorar en el duatlón, quiero intentar también ir al Campeonato de España de montaña, ¿sabes? Con objetivos si puedo ir al Mundial, pero no sé si podré ir, hay que correr antes otras pruebas. Pero Jesús no fue el único que consiguió éxitos en la localidad vecina. También otros 3 atletas del Club Deportivo Omio subieron al podium. Fueron Pedro Segura, que fue 10º de la general y 2º de su categoría senior, Antonio Galán, 3º de la categoría veteranas, y en mujeres, Rosario Serralvo se llevó la plata en la categoría general femenina. Hombre, bien, esta carrera es dura, no tanto creo como la de Osuna, que también quedé tercera en la general, pero bien, se me da bien esta carrera. Sí, aunque este año he subido un poquito el tiempo. Fue todo el camino, fuimos todo el camino 5 personas y me quise ir de ellos a partir del kilómetro 7 me quise ir, pero no me pude ir solo, me siguieron hasta el final. Ya en el kilómetro 20 empezamos a tirar los 5 y al final me quedé, entramos todos seguidos en una 18.
Y en pádel tenemos una buena noticia estos días, y es que el aralense Jesús Ruiz Borquez se proclamó el pasado fin de semana campeón provincial absoluto por equipos. El jugador local, que vive y entrena en Madrid, ha alcanzado este logro con el equipo Sipadel y sigue así sumando éxitos a su palmarés. Otra gran noticia del pasado fin de semana nos llegaba desde la otra punta de España, en concreto desde Carreño Candás, en Asturias. Allí los componentes de la asociación 5 Doble de Araal se proclamaban subcampeones de España de dominó. El equipo, formado por 8 aralenses y 11 jugadores de la provincia, ha estado a punto de lograr el título al empatar a 6, pero en la decisoria perdía finalmente por solo 3 puntos, 350 a 347. El conjunto provincial competía con el nombre de Araal, al haber sido el campeón de Sevilla, y se volvía para casa con esa sensación agridulce de haber tenido el campeonato muy cerquita y escaparse a última hora. No obstante, hay que estar contento porque un subcampeonato de España no se consigue todos los días. Y nos centramos ya en lo que va a ocurrir este fin de semana que tenemos por delante. En él tendremos una amplia agenda deportiva, ya que los clubes de la localidad que todavía no habían empezado a competir lo harán en estos días. Es el caso, por ejemplo, de la Ion Basque Araal y de los veteranos de fútbol. Los de Raúl Gamboa se miden en casa este sábado a partir de las 4:30 de la tarde al Club Baloncesto Macasta, con el objetivo de arrancar con buen pie la temporada. Con la misma intención saltarán al césped los hombres de David Casado, que se medirán a domicilio a las Cabezas de San Juan el domingo a las 11:30 de la mañana. También regresan a la competición el Club Balonmano Araal, que juega el domingo a la 1 en casa ante los Palacios, y el ambiguo Araal Fútbol Sala, que viaja a Sevilla para enfrentarse al Círculo Mercantil e Industrial el sábado a las 5:30 de la tarde. En esta disciplina también jugará en el Israel Rodríguez el Club Deportivo Polígono Norte, que pretende prolongar su buena racha consiguiendo la 4ª victoria consecutiva, esta vez ante Marchena Procavicepo el sábado a las 7 de la tarde. Y por último cerramos este espacio deportivo hablando de una de las citas más destacadas en esta agenda deportiva, y es el partido entre el Club Deportivo Araal Balompié y el líder de la categoría, el Camas Club de Fútbol. Los hombres de Pedro Illanes pasan por un buen momento, consiguiendo 3 goleadas y sumando ya 4 partidos sin encajar un solo tanto. Ahora mismo son quinto con 13 puntos. En contra, el conjunto camero llega en lo más alto de la tabla con 19 puntos y sin saber todavía lo que es la derrota. Debido a la trascendencia de este choque, la junta directiva del club blanquiazul ha repartido por los colegios entradas para que los niños, los pequeños, puedan acudir acompañados de sus padres de forma gratuita y así tener más apoyos para que los hombres de Pedro Illanes puedan ser el primer equipo capaz de ganarles al Camas y dejar en solo 3 puntos la diferencia entre ambos. El ascenso para los del Manolo Jiménez está a solo 2 puntos. Ahora mismo es el Parada Balompié con 15 el conjunto que posee esa segunda plaza. Esto ha sido todo en cuanto a información deportiva se refiere por el momento. Ya saben que pueden encontrar más información y actualidad de esta materia todos los martes a las 8 de la tarde en nuestro programa específico de deportes, Graderío Sur, y como no, en nuestra web ionsur.com. Nada más, pasen un buen fin de semana. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Esta semana se celebra en Coria del Río la Semana de la Cultura Japonesa. Si ustedes tienen algún amigo en Coria del Río, puede que se apellide Japón, o puede que conozca usted a alguien de Coria del Río que se apellide Japón, o alguien de la provincia de Sevilla que se apellide así. Bueno, pues esto no es casualidad, esto es fruto de que
Por resumirlo un poquito, hace unos 400 años llegó una expedición de Japón a España para buscar nuevos ritos comerciales. Y el caso es que algunos de los japoneses que venían en esa expedición, por razones que ya serían más complicadas de explicar relacionadas con la política y la religión, decidieron no volver a su país y quedarse a vivir en Sevilla, demostrando, por cierto, un nivel de inteligencia muy superior a la media. Bueno, pues eso ha hecho que en Coria del Río haya muchísima gente descendiente de esos japoneses que llegaron hace unos 400 años aproximadamente. Y en Coria, además, la tradición japonesa está muy enraizada, hasta tal punto que su semana cultural se dedica a Japón, y hasta tal punto de que un empresario llamado Antonio Bizcocho ha creado el primer licor de sake que se comercializa fuera de Japón, un licor de sake hecho en Coria del Río, que por cierto está teniendo bastante aceptación. Es la historia positiva que le contamos esta semana aquí en nuestro informativo. En Coria del Río vive Antonio. Acaba de sacar al mercado el primer licor de sake 100% andaluz. Una excentricidad, se preguntarán. ¿Un intento por conquistar a quienes buscan nuevos sabores? En realidad, este licor de sake es un producto con historia. Tiene que ver con el Guadalquivir y con este samurái. Hace un montón de años, 400 y pico de años, desembarcó aquí para una expedición comercial Hasekura Tsunenaga. En 1614 Tsunenaga atracó en Coria con sus hombres. Venían por orden del señor feudal de Sendai para entrevistarse con el rey Felipe III. Querían permiso para establecer relaciones comerciales de Japón con las colonias de América. Era el primer contacto diplomático en la historia de Japón con España. Dejaron aquí su huella genética y de ahí el apellido Japón. Cosas del amor, se supone, y de los 3 años que los expedicionarios permanecieron en España. 4 siglos después, 600 vecinos llevan Japón como apellido. Y él ha sacado al mercado, tras un año de pruebas, un licor de sake en recuerdo de esta historia. Al final hemos dado con un sake tradicional japonés, pero con el arroz con leche tradicional de Coria y de Andalucía. En 2 o 3 días empezó a suplantar ya los otros licores que tenía para degustar así tipo solo. Esto es un producto basado en la tradición entre Coria y Japón. Entonces es un producto que es diferente. Yo creo que ya nos faltaba un licor ya de Coria ya. De momento el sake de Coria se vende online y en comercios de la zona. Por cierto, la expedición de Tsunenaga no consiguió sus propósitos. Mejor suerte espera a Antonio, que ya planea desembarcar en el mercado japonés. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Con esta historia de este licor hecho en Japón nos despedimos, ya cerramos nuestro tiempo de noticias completo como siempre para contarles toda la actualidad de esta jornada. Si no pasa nada, regresamos el próximo viernes. Hasta entonces.